Hola, bienvenidos a la presentación del trabajo de indagación del modelo construido llamado Viscómeter, sobre la asignatura Enseñanza de la Física basada en la indagación de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Comenzaremos diciendo que la determinación de la viscosidad es fundamental para conocer el comportamiento de los fluidos en cuanto a sus propiedades físicas. El estudio de la viscosidad de un fluido y sus propiedades es una tarea compleja e imprescindible para conocer el comportamiento completo de los mismos, por la gran aplicabilidad que tiene su conocimiento. Sin embargo, la medida de la viscosidad no es sencilla, debido a que no tiene una medición directa como otras magnitudes tales como la masa o la fuerza. Es necesario aclarar que la viscosidad de los fluidos solo se presentan cuando estos están en movimiento y que mientras mayor sea su grado de viscosidad, menor será su nivel de salpicadura. En la necesidad de obtener datos empíricos, recurrimos a la indagación, la cual, de acuerdo con Novak en 1964, la indagación es una serie de comportamientos involucrados en los seres humanos para encontrar explicaciones razonables acerca de un fenómeno del cual se quiere saber algo. Por otra parte, Bybee, en el 2000, considera a la indagación como un proceso que nos permitirá tener un mayor extendimiento sobre los factores involucrados en alcanzar la solución a las explicaciones que necesitamos. Y explica en el 2004 que la enseñanza y el aprendizaje basados en la indagación deben integrar tres componentes. El primero son las habilidades de indagación, el segundo, el conocimiento acerca de la indagación, y el tercero, una aproximación pedagógica para la enseñanza de los contenidos científicos. La construcción del modelo físico construido viscosímetro, o como bien ha sido renombrado Viscómeter, será un modelo basado en la metodología de Andoni Garritz en cuanto a la indagación señalada en el artículo Indagación, las habilidades para desarrollar y promover el aprendizaje, abril de 2010, puesto que en este sentido, la propuesta de un dispositivo experimental como el que aquí se presenta es interesante para los alumnos, porque les permite conocer parámetros que relacionan el comportamiento viscoso de diferentes fluidos, favoreciendo su propia creatividad y habilidades tecnológicas. El primer punto de la metodología de Andoni Garritz es identificar y plantear preguntas que pueden ser respondidas mediante la indagación. La primera pregunta que nosotros identificamos es el cómo se construye un viscosímetro. El viscosímetro consta de un recipiente cilíndrico calibrado a 300 mililitros de capacidad, un émbolo de 2 piezas, masa, agua o jabón líquido. ¿Para qué se utiliza un elemento hueco cilíndrico? Este se utiliza necesariamente para introducir el fluido en el que se van a realizar las pruebas. Debe estar calibrado de 300 mililitros de capacidad con el fin de que el émbolo mantenga una dirección paralela al eje de simetría del recipiente. La tercera pregunta que nosotros identificamos es si el objeto utilizado como masa será el adecuado. Nosotros dimos como respuesta que sí, ya que dará el peso suficiente para que el viscosímetro realice el movimiento. ¿Qué fuerza será aplicada? Esto dependerá de la viscosidad que se logre con el fluido, ya que al introducir la fuerza el émbolo debe ascender. El segundo punto de la metodología es definir y analizar bien el problema a resolver e identificar sus aspectos relevantes. Pues bien, el problema principal se define en el momento de la construcción del modelo construido llamado Viscómeter, ya que es una herramienta de medición que determina la ductibilidad y la viscosidad de diferentes fluidos. Para determinar la viscosidad existen diferentes clases de viscosímetros, que se diferencian unos de otros en el principio de funcionamiento. Punto número 3. Reunir información bibliográfica para que sirva de prueba. ¿Qué es viscosidad? Se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Es una de las principales características de los líquidos. Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. Por tanto, a mayor viscosidad, más resistencia opondrá el fluido a su deformación. La viscosidad también recibe el nombre de viscosidad dinámica o viscosidad absoluta.
Se caracteriza por la resistencia interna que se forma entre las moléculas de un fluido, a fin de mantenerse unidas y no dispersarse, lo que afecta su flujo y determina su viscosidad. Otro tipo de viscosidad es la viscosidad cinética, que se calcula dividiendo la viscosidad dinámica por la densidad del fluido a fin de obtener las fuerzas que se generan en el movimiento. Viscosidad del agua. El agua es un líquido cuya viscosidad es bastante baja en comparación con los demás, como por ejemplo el aceite. Si la viscosidad del agua fuese mayor o menor, afectaría de diferentes maneras la existencia de la vida y su desarrollo, ya que su estructura molecular también sería distinta. La unidad de la viscosidad, según el sistema sexagesimal de unidades, es el poise, nombre en honor al fisiólogo francés Jean-Louis Marie Poussiat. También se suele utilizar el centipoise. Un ejemplo de viscosidad se da en el gel de cabello o champú. Estos son muy viscosos, es decir, sus moléculas se resisten al flujo de su movimiento. Mientras más se agiten, mayor viscosidad pierden. En caso contrario de no agitarse, hasta pueden solidificarse. El cuarto punto de la metodología de Gerritz es formular explicaciones al problema planteado a partir de las pruebas. El propósito del presente trabajo de indagación es la modelización del fenómeno de viscosidad a través de la indagación acoplada y la construcción de un modelo construido basado en la metodología de Gerritz. Los materiales que se utilizaron son recipiente cilíndrico calibrado de 300 ml de capacidad, un émbolo de 2 piezas, un metal, en este caso la masa, que sería agua, jabón líquido o maicena con agua. Se construyó un solo modelo, el cual consta de 2 elementos. El primero, un recipiente cilíndrico calibrado de 300 ml de capacidad, donde se introducirá el fluido que se pretende ensayar. El segundo consta de un émbolo que a su vez está constituido por 2 piezas. La primera de ellas es un elemento hueco cilíndrico que deberá de estar sellado por uno de los 2 extremos, donde existirán 4 agujeros de diámetro conocido, por los cuales pasará el fluido. Esta pieza está conectada con una pieza plana superior con 4 soportes o varillas, en el cual se coloca la masa necesaria para generar el esfuerzo cortante. 1. Con el viscosímetro lleno del fluido se aplica una fuerza determinada, colocando una masa definida sobre la estructura plana. La fuerza se verá incrementada por el peso del fluido a medida que el émbolo desciende. Por tanto, la fuerza total aplicada al fluido es igual a la masa media del fluido, la masa colocada en forma de pesa sobre la plataforma y la masa de la propia estructura del viscosímetro. 2. Calcular el tiempo que tarda el émbolo en caer obteniendo la velocidad de caída promedio con ayuda de un cronómetro. El tercer paso es determinar la velocidad media del descenso del émbolo. La velocidad del fluido, por condición de adherencia, puede aproximarse a la velocidad de la transición del émbolo. En nuestro caso analizado, el régimen del fluido se considera turbulento. En caso de que fuese régimen laminar, se debería aplicar el coeficiente de Colorize para usar la velocidad media. 4. Conocida masa, por tanto es conocida la fuerza y conocida el área de contacto del fluido con el émbolo, se puede determinar el esfuerzo cortante medio al cual se ve sometido el fluido. Por otro lado, como se puede determinar la velocidad, conocida la distancia que recorre el émbolo y el tiempo que tarda en recorrerla, se obtiene una pareja de resultados, fuerza contra velocidad. Repitiendo el proceso de 1 a 4, se podrán obtener más parejas de datos para determinar la naturaleza del fluido, aplicando fuerzas distintas y determinando velocidades diferentes. Para poder analizar el esfuerzo cortante, además del peso, se debe tener en cuenta el área del contacto. El proceso del experimento será el siguiente. Con la ayuda del viscosímetro o viscómetro explicado anteriormente, se podrán obtener las gráficas de la viscosidad de 2 fluidos con características diferentes. Los fluidos a utilizar serán agua y harina de maíz maicena con agua. Introducido el fluido en el viscómetro, se obtendrán 5 puntos, aumentando la masa aplicada en 100 gramos cada vez, comenzando por 500 gramos, por ser esta la masa del émbolo. Este proceso se repite 2 veces por sustancia analizada a 2 temperaturas diferentes.
Estas son 20 y 25 grados. En nuestro caso introducimos los fluidos en el microondas y fuimos tomando la temperatura hasta conseguir la ideal. Los resultados fueron plasmados en diferentes tablas, donde el primer punto es la masa aplicada, el segundo, el esfuerzo cortante medio, el tercero, la velocidad media a 20 grados y el cuarto, la velocidad media a 25 grados. Punto número 5. Plantear problemas de la vida cotidiana y tocar aspectos históricos relevantes. El viscosímetro es una herramienta que sirve para medir la viscosidad y su principal uso es dentro de la industria textil. Algunos usos que se le dan son: equipo útil para determinar la viscosidad de soluciones de teñido, determinar la viscosidad de pastas de estampado, aprestos, lubricantes, acabados y adhesivos, medir la viscosidad en centipoises o en milipascal segundo. También mide materiales de baja viscosidad como aceites, solventes, pinturas y recubrimientos. 6. Diseñar y conducir el trabajo de investigación a través de diversas acciones. Gracias a la indagación abierta, se logró realizar el objetivo principal consultando las distintas fuentes de indagación, para así poder desarrollar un modelo experimental, en este caso el viscómetro. Al analizar la historia del viscosímetro, encontramos que es una herramienta de medición que determina la ductilidad y la viscosidad de diferentes fluidos. Suele estar basado en la teoría de la ley de la viscosidad de Newton, en donde la fuerza impulsora es normalmente la presión hidrostática del líquido del que se va a medir la viscosidad. Durante el proceso no se encontraron problemas de ningún tipo, ya que gracias a la indagación ya teníamos las medidas y todo lo necesario para poder realizar el viscosímetro y las pruebas. En conclusión, el trabajo realizado sobre la indagación de un modelo experimental ayuda a fortalecer los contenidos que se buscan observar en el programa 2018. En este caso se puede observar el tema de la viscosidad de los fluidos, reforzando conocimientos clave y ayudando a conocer los fenómenos mediante la experimentación. Los alumnos aprenden mediante indicaciones, lo cual los lleva a realizar hipótesis o preguntas que ellos mismos resolverán mediante la experiencia, tomando notas y teniendo una guía para su trabajo. Es así como concluimos el trabajo de indagación. Agradecemos la visualización de este proyecto.